El peso de un botón. Recuerdo el instante exacto en que mi mano descendió sobre aquel mecanismo. Era un gesto breve, una presión de segundos, un movimiento que parecía insignificante en la inmensidad de la cabina. Pero en esa fracción de tiempo no apreté solo un botón. Solté el fin del mundo sobre miles de vidas que nunca conocería. El silencio metálico del interior del avión contrastaba con lo que estaba a punto de ocurrir allá abajo. Un silencio tan engañoso que parecía burlarse de mí. El rugido de los motores era constante, monótono, como si la rutina siguiera intacta. Pero yo sabía que esa rutina estaba a punto de quebrarse en un resplandor que marcaría mi memoria para siempre. Cuando mi dedo presionó, sentí un peso invisible recorrerme el cuerpo. Nadie dentro del avión gritó. Nadie celebró. Nadie dijo nada. La orden había sido cumplida, y en ese silencio se escondía la complicidad más brutal. Afuera, la bomba descendía como un sol que caía lentamente, y dentro, el aire parecía espesarse, cargado de algo que no podía verse, pero que me ahogaba. Cerré los ojos por un segundo, intentando convencerme de que era solo un deber, una misión, un acto dentro de una guerra que no había elegido. Pero cuando los abrí, comprendí que nada volvería a ser igual. El impacto no fue inmediato para nosotros. Solo vimos un destello, una luz tan intensa que atravesó la cabina, que quemó la mirada aún sin mirar de frente. Era como si un nuevo sol hubiera nacido bajo nuestras alas. Un sol que no traía vida sino destrucción. Después vino la nube, el hongo que se alzó con una violencia imposible de describir. Desde arriba parecía majestuoso, casi bello, y esa belleza era lo más aterrador de todo. Porque en esa forma perfecta se escondía el horror de miles de cuerpos incinerados, de gritos que no podíamos escuchar pero que sabíamos que existían. Mis compañeros se miraron unos a otros, algunos con la frialdad de quien cumple órdenes, otros con un desconcierto que no necesitaba palabras. Yo no pude apartar la vista del cielo abierto en fuego. Sentí que mi corazón latía contra el pecho como si quisiera huir de mí mismo. Era consciente de que en ese mismo instante, bajo esa nube, familias enteras desaparecían. Niños dejaban de existir. Rostros se borraban como sombras quemadas en las paredes. Y yo, sentado en aquella cabina, era el responsable de haber abierto la puerta del infierno. Dicen que la guerra se gana obedeciendo, que los soldados son piezas en un tablero donde nadie puede cuestionar el movimiento. Yo me repetía eso, lo repetía como una oración desesperada. Cumplí la orden, cumplí mi deber. Pero la verdad es que ningún deber puede silenciar el sonido de lo que imaginaba allá abajo. Porque aunque no escuchara nada, dentro de mi cabeza los gritos se multiplicaban. Y en ese momento entendí que no había lanzado solo una bomba. Había lanzado el peso eterno de una culpa que me acompañaría en cada noche que siguiera viva. El botón ya estaba apretado, la misión estaba cumplida, pero dentro de mí comenzaba otra guerra. Una guerra que no tendría fin, una guerra que me robaría el sueño y la paz, porque no hay silencio ni excusa capaces de borrar el instante en que un hombre decide soltar el sol sobre una ciudad dormida. La orden irrevocable. Antes de aquel vuelo, hubo un ritual de preparación que no dejaba espacio a la duda. Los superiores hablaban con la misma voz que los manuales, fría, precisa, calculada. Era la orden de lanzar la primera bomba atómica sobre un blanco real, y todos sabíamos que no existía la posibilidad de negarse. No era una misión común, era un mandato escrito con la tinta de la historia, una orden que pesaba más que cualquier vida individual, y que se imponía como una sentencia inevitable. El uniforme, las jerarquías y la cadena de mando estaban diseñados para que no hubiera preguntas. Se obedecía o se desaparecía, y yo elegí vivir lo suficiente para obedecer. La psicología de aquel momento era una trampa. Nos habían convencido de que éramos parte de algo más grande que nosotros mismos, de que la guerra terminaría más rápido si cumplíamos con esa tarea. Nos repetían que salvaríamos millones de vidas al sacrificar una sola ciudad.
Lo dijeron tantas veces, con tanto énfasis, que parecía lógico. Pero en mi interior algo no cuadraba. ¿Cómo podía la muerte de miles de inocentes transformarse en salvación? ¿En qué parte de la ecuación entraban los niños que aún dormían en sus casas, los ancianos que caminaban hacia los templos, las madres preparando el desayuno? Nadie hablaba de ellos. Nadie quería pronunciar esas imágenes. El día anterior, los oficiales repasaron la misión como si fuera un cálculo matemático. Coordenadas, horarios, niveles de altitud. Todo estaba medido al segundo. No se mencionaba Hiroshima como ciudad, sino como objetivo. No se hablaba de personas, sino de impacto. Era más fácil así, deshumanizar para ejecutar. A cada paso de aquel entrenamiento mental, la orden se volvía menos cuestionable, más automática. Esa era la verdadera preparación. No enseñar a pilotar un avión, sino a callar la conciencia. Yo llevaba en el bolsillo una carta que nunca entregué, escrita la noche antes. En ella intentaba explicarle a mi familia lo que iba a hacer, pero no encontré palabras. ¿Cómo se escribe que en la mañana siguiente lanzarás un sol sobre una ciudad? ¿Cómo se confiesa un crimen que aún no ha ocurrido, pero que sabes que ocurrirá? Guardé la carta rota, como guardé también el silencio que me acompañaría hasta la cabina. Era la primera vez que me sentí un condenado que iba a cumplir su sentencia, con la diferencia de que la mano que accionaría el castigo sería la mía. La orden fue dada sin titubeos, y yo la recibí sin levantar la voz. Nadie en la tripulación se atrevió a decir que no. Nadie preguntó lo que ocurriría después. Éramos piezas, engranajes de un mecanismo tan grande que no podíamos detenerlo. La guerra nos había moldeado para aceptar lo inaceptable, y el miedo a desobedecer era más fuerte que la culpa anticipada. Cuando escuché las palabras del comandante confirmando la misión, sentí que ya no me pertenecía a mí mismo. La decisión había sido tomada mucho antes de que nos subiéramos al avión. La llamaron orden, pero en realidad fue una condena. Porque al aceptarla, quedé atrapado en un destino del que nunca podría escapar. El botón aún no había sido presionado, pero la carga ya estaba sobre mis hombros. Desde ese instante, entendí que no importaba el resultado. No importaba lo que diría el mundo después. Mi vida había quedado marcada por obedecer algo que nunca debía haber aceptado. Era irrevocable, como una piedra arrojada al vacío que nadie puede detener. El vuelo que no era un vuelo. La madrugada comenzó como cualquier otra misión. El cielo oscuro cubría la base. Los motores se encendían con un rugido mecánico que parecía prometer rutina. Pero todos sabíamos que no era un vuelo más. El aire dentro del avión era espeso, cargado de un silencio que ningún ruido de hélices podía disimular. No había bromas entre compañeros, no había canciones murmuradas como en otras salidas. Solo había miradas perdidas, respiraciones contenidas y un peso que se acumulaba en cada asiento. El avión parecía más un ataúd en movimiento que una máquina de guerra. Mientras ascendíamos, sentí que el tiempo se distorsionaba. Cada minuto parecía arrastrarse, como si el universo quisiera estirarlo para que nunca llegáramos al destino. A través de la ventanilla, el horizonte se iluminaba poco a poco con la primera luz del amanecer. Era un amanecer hermoso, y esa belleza se convirtió en una ironía insoportable. Debajo de ese mismo sol, en cuestión de horas, una ciudad entera dejaría de existir. El contraste era tan brutal que dolía respirarlo. Los protocolos se repetían con exactitud. Cada hombre en la tripulación repasaba su tarea sin fallas, pero en sus ojos había algo que no estaba escrito en los manuales. Miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que íbamos a desatar. Miedo a cómo nuestras manos cambiarían el curso del mundo. Nadie lo decía en voz alta, porque en aquel vuelo, el silencio era la única forma de soportar la verdad. Cada kilómetro que avanzábamos era una carga añadida sobre mi pecho. El ruido constante de los motores se volvió un latido extraño, como si acompañara mi propio corazón acelerado. Intenté concentrarme en los instrumentos, en las coordenadas, en las rutinas que tantas veces había repetido, pero esta vez no era lo mismo.
Esta vez el objetivo no era un puente, ni una base militar, ni un arsenal. Esta vez el objetivo era una ciudad que dormía, llena de vidas que nunca sabrían lo que se cernía sobre ellas. Hubo un momento en el que cerré los ojos y me pregunté si aún estábamos a tiempo de detenernos, si podía inventar una falla mecánica, un error de cálculo, algo que desviara el destino. Pero al abrirlos, comprendí que ya era demasiado tarde. La misión había comenzado desde el instante en que aceptamos subir a ese avión. No había marcha atrás. La rutina de volar se había transformado en un viaje hacia el abismo, y cada minuto nos acercaba a un acto que ninguno de nosotros estaba preparado para soportar. Aquel vuelo no era un vuelo, era una sentencia escrita en el aire, un tránsito hacia un punto sin retorno. La cabina, las hélices, las órdenes, todo parecía moverse como siempre, pero dentro de mí sentía que el cielo mismo nos empujaba hacia un destino que jamás dejaría de perseguirme. El destello que cambió todo. A las 8:15, el tiempo dejó de ser tiempo y se convirtió en un corte brutal en la historia. Desde la cabina vi cómo el cielo se abría en una claridad imposible de describir. No era luz, era otra cosa, una violencia hecha resplandor que atravesaba las ventanillas, que me cegaba incluso con los párpados cerrados. Por un instante, pensé que el sol mismo había descendido sobre la tierra. La ciudad debajo desapareció tras un mar de fuego que crecía como si quisiera devorar al mundo entero. El destello no fue un instante breve, fue eterno en mi memoria. Brillaba con la intensidad de 1000 soles y me obligaba a apartar la mirada. Pero aún así, quedó grabado en mis ojos como una herida luminosa. La nube que se elevó después parecía viva. Ascendía lentamente como una columna de furia, un hongo inmenso que se extendía hacia el cielo, majestuoso y monstruoso al mismo tiempo. Desde arriba, aquel espectáculo tenía una belleza inquietante, y esa belleza era lo que más me aterraba, porque mientras contemplábamos aquella figura perfecta, yo sabía que debajo de ella no había nada más que cenizas, gritos ahogados y cuerpos desintegrados en silencio. Mis compañeros apenas hablaron. Solo recuerdo respiraciones cortadas, un murmullo ahogado, y después nada. Nadie se atrevía a romper ese silencio que se volvía insoportable. Yo, en cambio, no podía dejar de imaginar lo que estaba ocurriendo bajo la nube. Casas ardiendo, sombras grabadas en paredes, niños corriendo sin dirección, madres buscando entre ruinas que se deshacían al tocarlas. No necesitaba verlo. Lo escuchaba dentro de mí como un eco interminable. Un eco que no provenía de mis oídos, sino de mi conciencia. El destello lo cambió todo, no solo en Hiroshima, sino en mi vida. En ese momento entendí que el mundo había cruzado una línea que jamás podría desandar. Habíamos probado un poder que no nos pertenecía. Habíamos desatado algo más grande que la guerra misma. Y yo, con mi dedo sobre aquel botón, había sido el puente entre lo imaginable y lo real. Desde ese instante, supe que no volvería a dormir en paz, porque aunque el avión se alejaba y la nube quedaba atrás, el resplandor seguía ardiendo en mis ojos. Nunca se apagó. El silencio en los auriculares. Después del destello, lo más perturbador no fue el ruido, sino el silencio. En los auriculares, donde antes había voces, órdenes y respiraciones nerviosas, solo quedó un vacío absoluto. Nadie sabía qué decir. Nadie quería ser el primero en romper aquel silencio que pesaba más que cualquier explosión. Miré a mis compañeros y vi en sus rostros la misma mezcla de incredulidad y miedo. Habíamos cumplido la misión, pero en ese momento entendimos que lo hecho no tenía nombre. No podía resumirse en un parte militar ni en una cifra. Era demasiado grande, demasiado monstruoso. El piloto a mi lado intentó hablar. Su voz se quebró en la primera palabra y se apagó enseguida. Otro simplemente cerró los ojos, como si al negarse a mirar, pudiera escapar de lo que todos sabíamos. La radio permanecía encendida, pero nadie transmitía nada más allá de las confirmaciones mecánicas. Los informes se reducían a números, coordenadas, frases cortas que pretendían maquillar el horror con lenguaje técnico.
Pero ese silencio prolongado, ese vacío entre palabra y palabra, lo decía todo. Era el lenguaje de una tripulación que había visto el fin y no encontraba manera de describirlo. Mientras el avión se alejaba de la nube, sentí que el silencio no estaba solo en mis auriculares, estaba dentro de mí. Un silencio que no era calma, sino condena. El rugido constante de los motores parecía amplificarlo, como si el sonido externo subrayara el mutismo interno. Cada hombre allí estaba solo con sus pensamientos, atrapado en un laberinto de imágenes que no desaparecerían jamás. No se oían gritos desde la tierra, pero yo los escuchaba en mi cabeza. Y lo más terrible era saber que ese silencio no se rompería nunca. Ese instante marcó el comienzo de mi segunda guerra, la guerra contra la memoria, porque en adelante, cada vez que me pusiera unos auriculares, cada vez que intentara dormir en la quietud de la noche, volvería a escuchar lo mismo. Nada. Un silencio absoluto que escondía 1.000.000 de voces ahogadas bajo la nube de fuego. El héroe y el monstruo. Al regresar a la base, nos recibieron con aplausos, con abrazos, con palmadas en la espalda. Habíamos cumplido la misión que cambiaría el curso de la guerra, y los superiores no tardaron en llamarnos héroes. Sonreían para las cámaras, escribían discursos, levantaban copas para brindar por el fin de un conflicto que parecía interminable. Pero mientras las manos me felicitaban, sentía que dentro de mí se levantaba un juicio mucho más severo. Porque en aquellos mismos instantes en que era celebrado como un salvador, mi memoria me gritaba que me había convertido en otra cosa, en un monstruo. Las noticias viajaron rápido, y mientras la propaganda nos pintaba como los hombres que habían abierto las puertas de la paz, yo me preguntaba qué valor tenía esa paz cuando estaba construida sobre las cenizas de una ciudad entera. La palabra héroe se repetía, pero cada vez que la escuchaba me resultaba ajena, como si no hablara de mí. Yo sabía lo que mis ojos habían visto, lo que mi conciencia me mostraba cada vez que cerraba los párpados. Ninguna medalla podía borrar la imagen del cielo convertido en fuego, ni el eco de las vidas que desaparecieron bajo él. Era una dualidad insoportable. Ante los demás debía mantener la compostura, recibir elogios, aceptar reconocimientos que se sentían como hierro candente sobre mi piel. Pero en la soledad de mis noches, cuando todo quedaba en silencio, el rostro que me devolvía el espejo no era el de un héroe, era el de un hombre que había sido el instrumento de una masacre. Esa contradicción me desgarraba por dentro, porque no importaba cuánto me llamaran Salvador. Yo sabía que había actuado como verdugo. Con el tiempo, entendí que la sociedad necesitaba héroes para justificar lo ocurrido. Era más fácil coronar a un piloto que enfrentar la verdad de lo que realmente había pasado en Hiroshima. Me convertí en símbolo, en bandera, en relato conveniente. Pero mi corazón sabía que detrás de ese relato había miles de sombras grabadas en las paredes, cenizas que antes fueron cuerpos, voces apagadas que nadie quería escuchar. Y yo cargaba con todas ellas. Ser llamado héroe en público y sentirme monstruo en privado fue la condena que me acompañó el resto de mi vida. Porque lo más cruel de esa contradicción es que ambas cosas eran verdad. Había cumplido con mi deber, había servido a mi país, había cambiado el curso de la guerra, pero también había lanzado el infierno sobre inocentes. Y no existe palabra en ningún idioma que pueda reconciliar esas dos realidades sin dejar cicatrices en el alma. La primera noche sin sueño. Esa noche, después de la misión, regresé a mi litera con la sensación de que el cuerpo me pesaba más que nunca. El cansancio físico era brutal, pero en mi interior algo me mantenía despierto. Cerré los ojos, y lo primero que apareció fue el destello. Esa luz que no necesitaba párpados para atravesar mi mente. Intenté apartarla, pero cuanto más luchaba, más fuerte brillaba. Era como si hubiera quedado grabada en mis pupilas, una quemadura que no sanaba. La base estaba en silencio, pero dentro de mí había un ruido insoportable. Cada respiración me parecía un eco de los gritos que imaginaba abajo, en Hiroshima. No los escuché en el aire, lo sé, pero en mi mente eran tan claros como si hubieran estado a mi lado.
Ni el murmullo de los motores ni la voz de los oficiales pudieron ocultarlos. Esa noche los gritos se instalaron en mi memoria como huéspedes eternos. Me giré en la cama una y otra vez. El uniforme aún estaba húmedo de sudor. Mis manos temblaban al intentar cerrarlas. Sentía el peso del botón presionado como si aún estuviera sobre mi dedo. Miraba mis manos y no veía piel. Veía sangre que no era mía. Veía cenizas que se deslizaban entre los pliegues de mis dedos. Intenté repetirme que había sido por la paz, que millones de vidas serían salvadas al acortar la guerra. Pero ninguna justificación lograba silenciar lo que había dentro de mí. Porque cuando imaginaba a los niños que jugaban en las calles esa mañana, la palabra paz se volvía hueca. El insomnio se convirtió en mi enemigo desde esa primera noche. El colchón era un campo de batalla. Las sábanas eran trincheras donde peleaba contra recuerdos que nunca se borraban. Cada vez que estaba a punto de dormir, veía la nube elevarse de nuevo, perfecta y monstruosa, repitiendo la misma escena sin descanso. Era como si mi mente se negara a olvidar, obligándome a revivir lo ocurrido una y otra vez. La primera noche sin sueño fue el inicio de una condena. Yo pensaba que la misión había terminado al soltar la bomba, pero en realidad allí comenzaba otra guerra. Una guerra privada que se libraría en mi mente y que no tendría descanso. No necesitaba enemigos ni armas, porque el verdadero castigo estaba dentro de mí. Y supe, en esa oscuridad interminable, que nunca volvería a dormir como antes. Las pesadillas del hombre despierto. Con el paso de los meses, lo que empezó como insomnio se transformó en algo peor. Un ciclo de pesadillas que no necesitaban de sueño para atormentarme. Cerraba los ojos y veía siempre lo mismo. El destello primero, cegador, quemando la retina como si el sol se hubiera partido en 1000 fragmentos. Después, la ciudad deshaciéndose en silencio, sombras humanas grabadas en paredes, figuras corriendo sin rumbo que se apagaban en un segundo. Eran imágenes que no había visto directamente desde el aire, pero mi mente las construía con una precisión cruel, como si las hubiera vivido desde el suelo. A veces lograba dormir unos minutos, y entonces las pesadillas me atrapaban. Escuchaba voces infantiles llamando a sus madres, rostros sin piel que se giraban hacia mí, ojos que parecían acusarme con un silencio más fuerte que cualquier grito. Me despertaba empapado en sudor, con las manos temblando, buscando el botón que ya no estaba allí. Volvía a la realidad, pero la realidad no era mejor. Porque aún despierto, esas mismas visiones regresaban como fantasmas que no respetaban fronteras entre sueño y vigilia. Hubo noches en que juraba escuchar pasos alrededor de mi habitación. Eran pasos leves, arrastrados, como los de los heridos que imaginaba vagando entre ruinas. Encendía la luz y no había nadie, pero el sonido persistía en mi mente. Otras veces, el olor era lo que volvía, un olor metálico, mezcla de hierro y carne quemada, que llenaba mi respiración aunque estuviera en un cuarto limpio, miles de kilómetros lejos de Hiroshima. Era como si mi memoria hubiera decidido recrear un infierno propio, uno del que no podía escapar ni siquiera al abrir los ojos. Los médicos lo llamaron trauma, lo justificaron con palabras técnicas, pero yo sabía lo que era, el precio de un acto que nunca debió realizarse. No era una enfermedad, era una condena. Porque esas pesadillas no eran alucinaciones gratuitas, eran la verdad que nadie quería escuchar, la voz de las víctimas que se filtraba a través de mi conciencia. Ellos habían muerto en segundos. Yo moría un poco cada noche, atrapado en la repetición de aquel instante eterno. Así se convirtió mi vida en una vigilia interminable. Dormir era caer en el abismo, y permanecer despierto era convivir con los fantasmas. No había descanso en ninguno de los dos lados, y comprendí, en medio de esas noches sin final, que la bomba no había caído una sola vez. Caía cada día dentro de mí, multiplicándose en cada recuerdo, ardiendo en cada sombra, y yo era su único campo de batalla. La condena pública y el juicio privado. Con el paso de los años, descubrí que mi guerra no solo se libraba en mis noches de insomnio. Afuera, el mundo había comenzado a debatir quién era yo. Para unos,
era el héroe que había cumplido una orden necesaria, el piloto que puso fin a la guerra más sangrienta de la historia. Para otros, era un criminal, un verdugo disfrazado de soldado que cargaba sobre sus manos la muerte de cientos de miles de inocentes. Entre esas dos visiones opuestas me quedé atrapado, sin pertenecer a ninguna, porque en realidad yo no me reconocía en ninguna de ellas. Me llamaron a entrevistas, a conferencias, a eventos conmemorativos. Siempre esperaban que dijera lo mismo, que no me arrepentía, que lo volvería a hacer, que había sido el precio necesario para alcanzar la paz. Y muchas veces pronuncié esas palabras, no porque fueran mías, sino porque era lo que la sociedad quería escuchar. Eran frases que sonaban firmes en público, pero que en privado me rompían en pedazos. Cada vez que decía, no me arrepiento, sentía que estaba enterrando más hondo los gritos que escuchaba en mis pesadillas. El juicio público era agotador, pero el verdadero tormento estaba en el juicio privado. Porque cuando las luces se apagaban y la multitud se dispersaba, yo regresaba al silencio que nadie más podía ver. Allí no había aplausos ni acusaciones, solo la certeza de que había sido el brazo ejecutor de algo que jamás debió ocurrir. Ni los elogios me liberaban, ni las condenas me destruían, porque el juez más severo ya lo tenía dentro de mí mismo. Lo más cruel era escuchar cómo la gente discutía sobre mí como si fuera una figura lejana, un nombre en los periódicos, sin imaginar que aún respiraba y que cada respiración me dolía. Ellos debatían sobre historia, sobre moral, sobre política. Yo vivía con los rostros. Ellos hablaban de Hiroshima en cifras. Yo la veía en niños ardiendo bajo un sol que yo mismo había liberado. Ninguna etiqueta podía contener ese abismo. La condena pública podía cambiar con el tiempo. Podía variar según las ideologías y las generaciones. El juicio privado, en cambio, era inmutable. Día tras día me recordaba que había obedecido, que había cumplido mi deber, pero que ese deber me había despojado de todo derecho a la paz interior. El mundo podía discutir si fui héroe o monstruo, pero yo sabía la verdad. En mi interior, fui los dos al mismo tiempo, y esa dualidad era la prisión de la que nunca logré escapar. La vida fragmentada. Con los años, la culpa comenzó a filtrarse en cada rincón de mi vida. No quedó nada intacto. Las relaciones que intenté construir se quebraban contra el muro de mi silencio. Mi familia me veía como un hombre presente en cuerpo pero ausente en alma. Podía estar sentado a la mesa, podía escuchar las conversaciones, podía fingir una sonrisa, pero dentro de mí seguía estando en aquel avión, viendo cómo el cielo se abría en fuego. No había espacio para la normalidad cuando cada gesto cotidiano era invadido por recuerdos imposibles de apagar. El matrimonio se volvió un campo minado. Intenté ser esposo, intenté ser padre, pero siempre había un muro invisible entre nosotros. ¿Cómo explicar que no podía dormir a su lado porque cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar gritos? ¿Cómo contarle a un hijo que su padre era incapaz de abrazarlo sin sentir el peso de los niños que había condenado bajo la bomba? Preferí callar, pero ese silencio se transformó en distancia, y la distancia en una grieta que nunca dejó de crecer. Las amistades también se apagaron. Muchos se acercaban con curiosidad. Querían escuchar anécdotas de guerra. Buscaban detalles que sonaran heroicos. Yo no podía dárselos. Lo que tenía para contar no era épico. Era insoportable. Así me fui aislando, encerrándome en un círculo cada vez más estrecho donde la soledad parecía la única compañía posible. Y en esa soledad, la memoria se volvía aún más feroz, porque no había voces externas que la suavizaran. El trabajo posterior fue otra batalla perdida. Cualquier intento de rutina se derrumbaba con una imagen inesperada. Un destello de luz en la calle, un ruido fuerte en la noche, un avión cruzando el cielo. Todo era suficiente para arrastrarme de nuevo a Hiroshima. La gente lo llamaba estrés, lo diagnosticaba como trauma, pero yo sabía que no era eso. Era vivir con la certeza de que había cambiado el destino del mundo de la manera más terrible posible. Era cargar con la conciencia de que mi acto había marcado para siempre no solo mi vida,
sino la vida de millones. La fragmentación no se veía a simple vista. Desde fuera, yo era un hombre que envejecía como cualquier otro, pero por dentro era un mosaico roto, un alma hecha pedazos que nunca lograron encajar de nuevo. Esa fue la verdadera herencia de aquel vuelo. No la gloria que algunos celebraban, ni la condena que otros lanzaban, sino la vida deshecha de un hombre que nunca pudo escapar de la sombra de un único día. La confesión que se escapó en un susurro. Durante años guardé silencio, como si al no hablar pudiera enterrar lo ocurrido en un rincón inaccesible de mi memoria. Pero el silencio nunca fue un refugio, fue una prisión. Llegó un punto en que las palabras empezaron a filtrarse, no como discursos, no como declaraciones públicas, sino como fragmentos que se me escapaban sin querer, casi en un susurro. Eran momentos en que la máscara de control se rompía y la verdad salía con una fuerza que me sorprendía incluso a mí. En entrevistas oficiales repetí las frases que todos querían escuchar: que la misión había terminado la guerra, que había salvado vidas, que no había lugar para el arrepentimiento. Pero fuera de cámara, en conversaciones privadas, mi voz temblaba. Decía que las noches nunca volvieron a ser noches, que cada vez que veía una sombra larga en el suelo, recordaba las siluetas grabadas en Hiroshima, que no existía rincón en el que pudiera esconderme de lo que había hecho. Algunos me escuchaban en silencio, otros cambiaban de tema, incapaces de sostener el peso de mis palabras. En ocasiones, escribí en diarios personales que nunca mostré a nadie. En esas páginas, solté confesiones que no podía pronunciar en voz alta. Escribía que sentía las manos sucias, que la bomba no solo había caído sobre una ciudad, sino sobre mi conciencia, y que esa explosión nunca había dejado de expandirse dentro de mí. Cuando más viejo me hacía, más frágil se volvía la barrera del silencio. En entrevistas tardías, mis palabras ya no podían ocultar lo que realmente sentía. A veces, en mitad de una frase ensayada, mi voz se quebraba y la verdad salía disfrazada de pausa, de mirada perdida, de respiración entrecortada. Lo que se me escapaba no era un detalle técnico, ni una anécdota de guerra. Era la confesión de un hombre que nunca logró perdonarse. Era el reconocimiento de que ningún deber, ninguna orden, ningún argumento histórico podía borrar el hecho de haber sido el instrumento del peor infierno que la humanidad había visto hasta entonces. Y aunque mi voz intentaba mantenerse firme, siempre había un susurro, un temblor que revelaba lo que yo mismo me negaba a aceptar en público, que había pasado mi vida entera tratando de justificar lo injustificable. Esos susurros eran mi verdadera confesión, la grieta por donde se escapaba mi alma. Y quienes alcanzaron a escucharlos comprendieron que detrás de la figura rígida del piloto había un hombre roto, un hombre que nunca dejó de cargar con Hiroshima en su pecho, como una bomba que seguía explotando en silencio, día tras día, noche tras noche. El legado de una conciencia rota. Con el paso de los años comprendí que mi historia ya no me pertenecía. Había dejado de ser solo el relato de un piloto de guerra y se había convertido en una advertencia viva, en un espejo incómodo que muchos preferían no mirar. Algunos me citaban como ejemplo de disciplina, de obediencia a la patria, de eficacia militar. Otros me señalaban como símbolo del horror que jamás debía repetirse. Pero detrás de todos esos discursos lo único que quedaba era la realidad de una conciencia rota, incapaz de hallar descanso. Ese fue mi verdadero legado. No una hazaña gloriosa, no un título de héroe, sino la prueba de que cumplir una orden puede destrozar a un hombre por dentro para siempre. No se trata de estrategia ni de victorias, sino del precio que paga la conciencia cuando se convierte en instrumento de destrucción. Mis noches en vela, mis palabras entrecortadas, mis susurros de arrepentimiento eran la evidencia de que incluso cuando el mundo te aplaude, la memoria no perdona. El peso de mi confesión fue tomado por generaciones posteriores como una lección amarga. Jóvenes que nunca vivieron la guerra leían mis palabras y comprendían que la obediencia ciega no es virtud, sino condena. Que la línea entre el deber y el crimen puede ser tan delgada que a veces desaparece en el humo de una explosión. Mi vida se convirtió en advertencia. El hombre que cumplió la misión y perdió la paz.
el soldado que ganó una guerra, pero se convirtió en prisionero de su propio recuerdo. La bomba destruyó Hiroshima en segundos, pero en mí siguió explotando durante décadas. Cada día que despertaba, cada noche que no lograba dormir, era una réplica de aquel estallido original. Ese fue el verdadero legado de mi existencia: demostrar que las decisiones tomadas en un instante pueden arruinar una vida entera, que la gloria militar se desvanece, pero la conciencia permanece despierta, reclamando una justicia que nunca llega. Hoy, mi nombre está escrito en libros, en artículos, en discusiones que me colocan entre héroe y monstruo. Pero la verdad no cabe en esas etiquetas. La verdad está en la grieta de mi voz, en mis ojos cansados, en la soledad que me acompañó hasta el último día. Ese es el legado de una conciencia rota. No buscar absolución, porque nunca la habrá, sino mostrar al mundo que la verdadera guerra no termina con la rendición de un enemigo, sino con la batalla interminable dentro del propio corazón. La guerra. Después de la guerra. La guerra terminó para el mundo el día en que Japón se rindió, pero para mí nunca hubo tregua. Cada noche fue un campo de batalla, cada silencio una trinchera, cada sombra un recordatorio del sol artificial que yo mismo había liberado sobre Hiroshima. Para los demás, el conflicto quedó en los libros, en desfiles, en monumentos. Para mí, siguió vivo en mis ojos cerrados, en mi piel que aún sentía el calor del destello, en mis oídos que nunca dejaron de escuchar gritos que no provenían del aire, sino de mi memoria. La bomba cayó una sola vez en la historia, pero en mí cayó miles de veces. Cayó en cada despertar sobresaltado, en cada conversación rota, en cada mirada perdida al horizonte. Me acompañó como una sombra inquebrantable, repitiéndose con la misma violencia, una y otra vez, hasta que el tiempo ya no pudo sostener mi cuerpo. Esa fue mi verdadera condena. No morir bajo la explosión, sino vivir con ella para siempre. Algunos me llamaron héroe, otros me nombraron criminal, pero la verdad es que yo mismo fui ambas cosas, y esa dualidad fue mi prisión. Serví a mi país obedeciendo la orden más devastadora jamás dada, pero en ese acto también crucé una línea que ningún ser humano debería cruzar. No hay título, ni medalla, ni justificación que pueda suavizar esa certeza. El mundo puede olvidar o reinterpretar lo ocurrido, pero yo viví con la memoria intacta, como una herida que nunca cicatrizó. Mi guerra fue diferente a todas. Fue la guerra contra mi propio recuerdo, contra el insomnio que me robó la paz, contra los fantasmas que me visitaban incluso en plena luz del día. Y esa guerra nunca tuvo victoria, porque toda batalla contra la conciencia se pierde desde el principio. Hoy, lo único que puedo dejar es mi confesión, no para limpiar mi nombre, porque ya está marcado para siempre, sino para que quien escuche entienda lo que significa realmente apretar un botón que decide el destino de miles. La bomba explotó en Hiroshima, pero también explotó en mí, y esa explosión nunca dejó de expandirse. La guerra después de la guerra fue la mía, y terminó solo con mi último aliento, porque aunque el mundo celebró la paz, yo nunca la conocí.